Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo a nuestra gente. Hoy estaré acompañado del doctor Norberto Tascón, quien ya ustedes lo conocen, es panelista frecuente nuestro, y va a estar conversando conmigo y con ustedes sobre temas de ciudad y de país en la actual coyuntura que estamos viviendo. Buenos días, doctor Tascón. Pues muy buenos días, José Alberto, encantado de estar con usted hoy en esta mañana y con toda nuestra amable audiencia que permanentemente nos ven por el Canal 2. Muy bien, recuerden que este programa y este canal usted lo sintoniza en el cableoperador Global TV frecuencia 2, en el cableoperador en Cali TV frecuencia 116, en internet en www.canal2.co y para España e Italia, para la población migrante, en Eurolatin TV. Hoy vamos a hacer un paneo de varios temas a propósito del paro agrario que sigue en indefinición, a propósito de la nueva junta directiva de Encali que está anunciada para hoy. Hoy el alcalde ha prometido que va a decir quiénes son los integrantes de la nueva junta directiva de Encali, a propósito de las propuestas que la alcaldía está planteando para recuperar el río tutelar de la ciudad, el río Cali, y también para referirnos a temas coyunturales como el temblor que ocurrió ayer o los temblores, porque entendemos que hasta las 4 de la mañana de hoy hubo un temblor con epicentro en Santander de Quilichao y en menos de 24 horas hemos asistido a 4 temblores, uno en Cúcuta y 3 en esta zona del Pacífico colombiano, lo que llama la atención poderosamente porque sin hacer ningún tipo de terrorismo podríamos estar en riesgo de que haya algún tsunami o algún movimiento telúrico de alta mar que termine afectando las costas del Valle del Cauca y del eje del Pacífico en esta región del suroccidente del país. Bueno, comencemos, doctor Tascón. El presidente de la República el día de ayer, o antier mejor, ya se fue a Tunja, ya reconoció su error con las palabras que utilizó para referirse al paro, pero aunque logró que el Comité Nacional del Paro se sentara a reiniciar negociaciones con el gobierno, lo cierto es que ayer la Central Unitaria de Trabajadores anunció que hoy se van a vincular más gremios al paro nacional. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Este paro puede salirse de manos? ¿Usted cree que esto se logrará neutralizar entre hoy, mañana y el viernes? Pues yo creo, José Alberto, que el presidente de la República va a tener que hacer acopio de toda su voluntad, no solamente, sino de la fuerza de sus ministros y de su equipo de gobierno para tratar de conjurar este paro que desafortunadamente tiene de todo un poco. Por un lado, lo que usted dice es la desatención del gobierno a problemas sensibles del país, como es el tema del agro, problemas sensibles como el tema de los combustibles, que se vuelve un impulsador de que haya en los otros sectores dificultades, pero también no podemos desconocer que al interior de estos movimientos se han presentado infiltraciones de grupos subversivos y sobre todo pues de grupos que han querido aprovechar esta etapa preelectoral, porque acuérdese, José Alberto, que el próximo año en el primer trimestre vamos a tener ya elecciones en el país y desde ya se está comenzando a ventilar una campaña precisamente para tratar de hacer posible pues que estos movimientos permitan crear desazón en la gente, permitan la confusión y, como dicen los viejos, en río revuelto ganancia de pescadores. Es lamentable lo que está pasando porque al fin y al cabo, fíjese que hacia el exterior nosotros damos una muy buena imagen, pero internamente tenemos dificultades. No podemos negar que esta acumulación, porque lo he venido repitiendo, José Alberto, esto no es de hace 2 meses, ni de 3 meses, ni 1 año, ni 2. Este es el acumulado de 8 o 10 años atrás de no soluciones. Yo por eso insisto tanto que la guerra no es la solución del país. La guerra no es simplemente comprar armamentos, pertrechos y pagarle a un grupo de jóvenes en el país para que se vayan a combatir contra otros jóvenes que están allá en el otro lado en la guerrilla.
eso desangra al país económicamente y lo he dicho en repetidas ocasiones, si esa plata que gastamos en las balas y en todo lo que es el acompañamiento de la guerra, pues hoy de pronto lo podríamos haber utilizado, por ejemplo, fíjese usted, para subsidiar, como se hace en todos los países desarrollados del mundo, la agricultura, para desarrollar la producción limpia, para subsidiar tantos productos que son generadores de industria, especialmente en la parte avícola, en la parte ganadera, en la parte piscícola, en la parte que realmente corresponde a la agricultura. Porque a nosotros nos dicen, sí, nos llegan granos de otras partes, pero son subsidiados y los precios, lógicamente, desbaratan las economías a escala que se tienen en el país. Luego, el problema no es de poca monta, José Alberto, y yo creo que en esto el gobierno, vuelvo y repito, va a tener que hacer acopio de muchas cosas, pero sobre todo darle la cara al país. Que Hernando José Gómez, que fue el negociador del gobierno para el TLC con Estados Unidos, ha dicho recientemente que mucho de lo que se está planteando, que el TLC es el causante, el TLC con Estados Unidos, es el causante del desastre que hay en el campo ahora, no es tan cierto, porque dice él que no hay importación de papa, no hay importación de algunos cereales como se ha vendido, que lo que ha habido es importación de maquinaria, de equipo y de algunos insumos agrícolas, y que de todas maneras la dinámica del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es todavía muy cruda, muy incipiente. Por lo tanto, lo que está planteando es que falta es aquí una política pública, una política de Estado más consistente para intervención en el agro. De alguna manera uno podría decir que si nos ponemos en el plano de rechazar rotundamente los tratados de libre comercio, estaríamos haciendo una invitación a la autarquía, es decir, a que el país se cierre y se olvide del resto del mundo. Pero también, si nos dedicamos a abrirnos de pies y manos para que el mundo entre sin prepararnos adentro, pues el efecto contrario también será desastroso. El gobierno también hizo ayer un anuncio que ya tenía 500.000 millones de pesos destinados para financiamiento del agro, pero en la letra menuda no es 500.000 millones frescos para el agro, sino 500.000 millones que Finagro va a destinar para pagarle a los bancos las deudas atrasadas de los campesinos. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿a fin a quién le ayuda? ¿A los bancos o a los campesinos? Pues es la triste historia repetida del sector financiero. Yo creo que uno de los que sí le hace mucho mal al país en esta materia es el sector financiero, porque estos con cara ganan y con sello también, porque fíjese usted la crisis de los años 70, cuando los bancos se quebraron en Colombia, el sistema financiero pues no se quebró porque tal o cual, sino porque se robaron la plata y era una corruptela desmedida la que pasó en ese entonces. Y sale el gobierno, lógicamente, a respaldar esa banca, a no dejarla hundir, y nos crean el famoso 4 por 1000 para subsidiar las deudas de la banca, que no fueron más sino que unos robos despiadados contra ellos y que finalmente los pagamos todo el pueblo colombiano. Pues lo contrario, hoy la banca genera billones de utilidades y esos tipos se acuerdan siquiera de que ellos fueron en un momento dado sacados de ese hoyo oscuro por el gobierno. Y fíjese las cosas contradictorias para hablar un poco de ese tema, José Alberto. El gobierno le hace un préstamo a Encali para hacer la planta de aguas residuales en Cali, la PETAR comúnmente llamada. Y esta planta que beneficia no solamente al valle en el sentido de que trata las aguas servidas del municipio de Cali y las vuelve al río Cauca en unas condiciones aceptables ya tratadas, pues esas aguas van ríos abajo beneficiando sectores de la agricultura, sectores de la ganadería, etcétera. Y ahora a los caleños nos va a tocar pagar esa deuda de del billón de pesos que se le debe prácticamente al Estado. No hubo consideración con la ciudad de Cali para rebajar.
mientras que a la banca nunca le dijeron, hombre, le vamos a refinanciar esta cosa, los vamos a sacar del problema, pero una vez ustedes comiencen a obtener las utilidades y lleguen a sus puntos de equilibrio y comiencen a generar utilidades, nos devuelven a los colombianos, así sea en desarrollo social, esos recursos que invertimos. Eso no pasa. Por eso yo creo que el sistema financiero en Colombia es perverso. El sistema financiero en Colombia tiene una desventaja y aquí volvemos a caer en otro ambiente. Y es que como financian senadores y representantes, como financian campañas políticas, pues estos presidentes, estos congresistas que llegan allá, hacen leyes precisamente en beneficio de estos sectores económicos y peor aún, nos colocan el ministro de Hacienda que cuando no les sirve en el sector público o cuando ya han hecho la tarea en el sector público, pues se van al sector privado y ofician como gerentes del fondo financiero, como gerentes de los grandes bancos, como gerentes de los grandes capitales económicos que se han asentado en el país. Eso es una verdadera contradicción a la que nosotros realmente no compartimos y a la que desafortunadamente pues hay que visibilizársela a la gente, José Alberto, porque esas son las grandes contradicciones en un gobierno. Fíjese usted hoy, comparado esta faceta con lo que está pasando con los campesinos, usted acaba de decir una máxima. ¿Para qué le sirve al campesino colombiano? Ah, claro, sí, le van a liberar de esa responsabilidad de que de pronto su tierra comience a ser objeto de demandas por cuenta de esos bancos para quedarse con ellas. Pero al mismo tiempo, le están haciendo el favorcito a la banca de que ellos no pierdan y que ellos a costa del gobierno sencillamente garanticen que sus deudas no van a tener problema y que se van a sanear. Yo creo que esa es un flaco favor el que se le hace al campesino y eso es lo que en últimas pues comienza a generar este desdén, comienza a generar esta repugnancia, si se quiere, que en algunos casos se expresan, como se ha venido dando en Boyacá con los paperos, pero en otras desafortunadamente, como ahora, lo repito, hay infiltración. El doctor Hernando José Gómez no se refiere para nada a las denuncias que además están comprobadas que han hecho el senador Robledo y otros congresistas y dirigentes gremiales sobre las semillas certificadas y sobre la decisión del ICA con la famosa 970 que obliga al campesino a que compre semilla certificada a so pena de ser acusado de cometer un delito por estar algo así como contrabandeando o usurpando derechos de patentes de semillas que vienen de Estados Unidos y que vienen de 3 multinacionales, una de ellas Monsanto, multinacional que tiene mucha responsabilidad en muchos desastres naturales y para la salud humana, documentados. No lo está diciendo un periodista que tiene fiebre en las sábanas, lo están diciendo las investigaciones suficientemente argumentadas. Pero lo que a uno le extraña es que estos hombres y estas mujeres tan preparados, casi todos viniendo de Harvard y de otro tipo de universidades, llegan al país y es como si cogieran la casa de los abuelos y la rifaran en nombre de unos nuevos vecinos poderosos, que en este caso se llaman las multinacionales de América, de Estados Unidos, que vienen a obligar a un campesino papero, arrocero, algodonero, a que les compre semillas a ellos para poder labrar el campo. Eso es inaudito. Por supuesto, José Alberto, y esto se vuelve como un círculo en el que no pareciese saliéramos. Y pues uno dice, ¿hasta cuándo va a seguir el Estado colombiano manejando las cosas de esta manera? Y me preocupó más todavía que aquí uno no sabe quién miente a quién. El presidente en la visita que hizo al Tibú dijo, aquí no hay paros, esto no tiene ninguna visual de paros, y dijo, ¿cuál es el paro? Peyorativamente, y eso pues lógicamente generó un malestar en estas personas, pero también lo triste de todo esto es cuando al funcionario, o en este caso al presidente, le mienten sus ministros, y lo que se atrevió a decir en público, y el presidente cuando lo dijo tiene que tener un valor civil para hacerlo, era que su ministro de Agricultura le había mentido, y eso no significa que apenas lleva 4 o 5 meses, sino que aún el ministro anterior
que se había comprometido, Juan Camilo Restrepo, que se había comprometido con el agro especialmente, porque él es un hombre que viene del agro, especialmente del sector cafetero, y este que está ahora, pues que viene del sector papero, porque sus ancestros son de Boyacá precisamente, hayan descuidado la solución de unos problemas tan a flor de piel como los que se venían dando. Y usted acaba de decir algo, pues que este columnista lo ha dicho en varias ocasiones, es que este es un problema que se viene gestando hace mucho rato, es un problema por el cual el país venía permanentemente dilatando y donde desde diferentes sectores se ha venido apuntando a lo mismo. Y esa actitud peyorativa del presidente fue la que yo diría descarnó el paro y lo hizo más visible, inclusive lo arreció más, hasta el punto del presidente tener que salir públicamente a decir que lo perdonen, pero es que sus ministros o sus mandos medios le han informado cosa completamente distinta. Y aquí es donde le digo, José Alberto, estos ministros cuando están con el presidente, ¿será que le cuentan una realidad distinta? ¿Será que el ministro de Minas y Energía está olvidando que nosotros somos un país productor de petróleo? ¿Será que este ministro de Minas, que es vallecaucano inclusive, le interesa más llenar las alforjas de recursos que llenar a los colombianos de soluciones? ¿Será que el agro colombiano lo hemos desplazado de la parcela sencillamente no porque ellos quieran, sino porque aparte del conflicto armado, también hay otro conflicto y son los de los intereses económicos, donde el campesino no tiene con qué hacer sus cosechas, con qué trabajar el agro, y pues eso lógicamente lo desplaza. Y agréguele a eso la inseguridad social que produce el que el campesino en su región no tiene escuelas, no tiene puestos de salud, no tiene vías de comunicación, etcétera, pues que desafortunadamente hacen que se desplace a los grandes centros y generemos el descontento y el malestar. Colombia perdió su condición agrícola. Colombia era un país campesino por excelencia y hoy desafortunadamente el campo está desolado, el campo está abandonado. Hagamos un poquito de futurismo político, electoral, doctor Tascón. ¿Usted considera que este paro y las consecuencias que tiene o que puede tener pueden dar al traste con la reelección del presidente Juan Manuel Santos? Yo me atrevo a decir que no, porque hay que ponerle al gallo otro gallo fuerte, y más cuando pues ya conoce la plaza y ya ha sido toreado en varios ruedos. ¿Por qué? Y usted acaba de escuchar cómo el expresidente Pastrana le dio por carear el gallo y tratar de formarle al interior de su partido un sínodo, y los conservadores congresistas salieron a decirle tanto a Yepes, que es el presidente del Directorio Nacional Conservador, como al mismo presidente Pastrana: háganos el favor y se queda ya, que usted no es el congresista, los congresistas somos nosotros, los que nos hemos peleado la plaza somos nosotros. Usted aparece cada que se presenta una coyuntura, y sobre todo que le dijeron: el Partido Conservador no puede vivir de los caprichos de un expresidente, que, como lo dijo Samper peyorativamente también, lo único que había hecho este expresidente era ser hijo de Misael Pastrana y ser enemigo del expresidente Samper. Esto es una pelea que casó Pastrana por caprichos, me parece a mí. Los expresidentes, como lo bien han dicho, son personas, no como decía Alfonso López, que los expresidentes eran muebles viejos y que siempre los cogían de un lugar y los ponían en otro, pero no los votaban. Entonces así los expresidentes hoy pues han perdido como esa connotación, salvo lo que ha hecho Gaviria y lo que ha hecho el expresidente Belisario Betancur, que han acudido cuando el gobierno los llama específicamente en busca de consejos y en busca de conceptos sobre decisiones que se tengan que tomar, distinto a la postura que toma el mismo expresidente Pastrana y el expresidente ahora Álvaro Uribe. Pues al fin y al cabo Samper no lo dejan arrimar por esos lados, porque todavía cada que va a acercarse con propósitos de hablar, inmediatamente le muestran el proceso 8000, y esto pues lo ha convertido en un karma, a pesar de que es un hombre inteligente y que es un hombre chisposo, pero que uno podría decir, el país pareciese que es una rueda suelta,
el país parece, el gobierno mejor parece que fuera una rueda suelta, que no está articulando igual como eje conductor a todos los demás sectores del país. Y allí es donde uno dice, José Alberto, ese Congreso de la República, ¿qué papel juega? Los partidos políticos, ¿qué papel están jugando? Y me parece que una crisis del orden nacional hay que conjurarla es con todos los factores, pero no como se ha vuelto ahora, y eso lo estamos viendo, que unos partidos que aparentan ser oposición, pues se han ido sencillamente allá a tratar de aprovecharse de esta situación que está presentando el país, que son el descontento y los paros, para decirle sencillamente al gobierno que no lo queremos. Pero lo contradictorio de todo esto, fíjese usted que nosotros hoy hablamos que el centro democrático que está orientando el expresidente Álvaro Uribe es de lo más recalcitrante, si se quiere, y de lo más oscurantista que hay. Sin embargo, están en una misma postura y casi que caminando en la misma línea que la oposición en Colombia, que regularmente ha sido el polo democrático y los partidos de la izquierda colombiana. Entonces uno dice, ¿a dónde ha llegado la política, José Alberto? ¿Es eso política o sencillamente es la alianza con el diablo para lograr los propósitos que uno se diga? Un escenario posible de cara a las próximas elecciones es que Juan Manuel Santos se enfrente por la presidencia con Francisco Santos en nombre del Centro Democrático. Pero la otra que comienza a surgir es que Juan Manuel Santos se enfrente a Francisco Santos por un lado y a el representante de una tercería que pareciera estar tomando fuerza entre Fajardo, Salazar, Antonio Navarro Wolf y Peñalosa. Y Peñalosa, yo no creo. Yo creo que Peñalosa va a terminar negociando su curul o su aspiración es con Pacho Santos y no con Navarro y Fajardo. No creo que tenga espacio en este lado de acá, pero ahí va a surgir un tercero o cuarto candidato. O Peñalosa le quite el puesto a Santos, pero yo no creo que Peñalosa se lo dispute a Navarro o a Fajardo. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que Navarro o Fajardo aparezcan como posibles candidatos presidenciales? Pues José Alberto, este es un tema bien interesante. Pues mire, en Colombia hay unos grandes personajes que se han hecho, lógicamente nadie puede desconocerle a Navarro Wolf su protagonismo después de haber salido de las montañas de Colombia en el M-19. Nadie le puede desconocer a Fajardo en Antioquia, y eso que yo dudo que él esté metido en todo este tipo de cosas. Tampoco uno decía, hombre, Mocus, qué buen personaje, hizo 2 alcaldías en Bogotá, una recogió un poco de plata, ya en la segunda entendió que ha cometido un error y se dedicó a hacer obras. Por el otro lado está Peñalosa, que fue igualmente alcalde, pero en esos afanes de poder y de tratar de llegar, le vendieron el alma al diablo. ¿Y qué no decir, pues, de los Garzón, que comenzaron en la izquierda y han venido recorriendo todos los partidos, entre ellos el vicepresidente colombiano, que parece ya no le quedan más alternativas? Pero fíjese usted que esto es una alianza en la que no importa si mezclamos cianuro con agua, o si mezclamos alcohol con gasolina, o si mezclamos cualquier sustancia maleva, que no les da ninguna condición y menos pues los ruboriza. Entonces lo que yo entiendo es que estos son una serie de dirigentes políticos que estuvieron en unas organizaciones y hoy se han quedado huérfanos, porque ni se quedan en una ni se quedan en otra. Por ejemplo, Navarro, acuérdese, estuvo en el Polo, de ahí se fue a formar otro tipo de organización con el alcalde hoy de Bogotá, Petro, se salió de allí y ahora simplemente han acudido a una organización que está, dicen en mi pueblo, chilingueando, es decir, está bailando en la cuerda. ¿Y como consecuencia de qué? Pues de que no tienen personería jurídica, porque le pasa lo mismo de Álvaro Uribe, que se dedicaron a hablar de política, pero nunca se preocuparon por saber ni por entender que había que prepararse para eso. Usted no puede decir, voy a ir a la guerra y sencillamente el día anterior se pone unas botas y sale a pelear. Eso no es prepararse. Y aquí pienso yo que estos grandes personajes todos los días hablaron de sus aspiraciones y pareciese
que el castigo de todo eso fue el umbral, que no lo previeron. Y entonces, como la ley no es hace un año ni dos, esto hace 10 años se estableció, había que cumplir con unos parámetros. Pues sencillamente hoy los verdes, que fíjese usted, es el cascarón que están buscando para meterse debajo de él, porque es el único que tiene personería jurídica. Es el Partido Verde el único que está registrado en este momento a nivel del Consejo Nacional Electoral, porque Navarro no tiene partido, Petro no tiene partido, Garzón no tiene partido, Peñalosa no tiene partido, bueno, y todos los demás que se han juntado allí, ni el mismo Álvaro Uribe tiene un partido para decir, esta es mi casa. Él pretendió crear la U y sencillamente eligieron a Santos y se fue creyendo que todo el mundo salía detrás de él como el mesiánico que siempre se creyó. Y vea usted hoy que todo este grupo de personas, incluido el alcalde Salazar de Medellín, pues se han agrupado, pero bajo la cáscara del Partido Verde. ¿Por qué? Porque los verdes también entienden y están divididos, acuérdese que están divididos, porque unos querían sencillamente ir al Partido Liberal, que es el partido que más ha crecido en el último año, y los otros querían irse a la oposición, al Polo y a los grupos de izquierda. Pues esa rara mezcla dio lugar a que este partido prácticamente entrara en barrena, porque en las próximas elecciones del Congreso no iban a ser capaces de mantener el umbral. Y usted sabe que la norma de los partidos políticos establece que cada partido que no logre el umbral sencillamente desaparece como partido político, y a eso le están apostando pues todo este grupo. Se han unido para meterse bajo la sombrilla del Partido Verde, que tiene personería, y tratar todos de salir adelante con él. Pero también hay un riesgo alto, José Alberto. Bueno, y es que si no son capaces entre todos estos de lograr el umbral del partido, se acaban ellos, como decía Sansón, con todos sus filisteos. Bueno, pues entonces ya vengámonos pues de allá del Estadio Nacional y de Bogotá y bajemos a Cali, al Valle del Cauca. En Cali hoy se está anunciando por parte del alcalde la nueva junta directiva de Encali. Esa junta directiva de Encali se supone que será el equipo de gobierno que tendrá bajo su responsabilidad evitar que a Encali se la tome la politiquería, evitar que Encali tenga un desangre financiero por malos manejos y evitar que Encali termine siendo cooptada o siga siendo cooptada por los bancos, que son los que hasta ahora la han administrado, con el discurso falaz de que ellos están cuidando la salud financiera de la empresa, cuando lo único que han cuidado es el repago onerosísimo de sus acreencias originadas hace ya 14 o 15 años, y además evitar que Encali termine en manos de terceros particulares, tema que todavía está muy en entredicho. El alcalde ha dicho que la Junta, además de él o su delegado, y el delegado del alcalde ya dijo va a ser Nelson Garcés Bernaza, su asesor plenipotenciario, digámoslo así, el exdirector de Confandi. Él va a ser realmente quien va a representar a la primera autoridad de la ciudad en la Junta Directiva de Encali. Pero además de él va a estar Dimitri Saninovich, quien es asesor de la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada de la Presidencia de la República. Va a estar Álvaro Pío Raffo, abogado y quien hizo parte de la Comisión de Empalme para la devolución de la empresa. Paula Moreno, exministra de Cultura. Eso es lo que me parece más extraño a mí de todo. ¿Qué hace Paula Moreno, por mujer inteligente y negra que sea, hablando de servicios públicos? Me parece que eso es como un comodín que han metido allí para darle contentillo al público afrodescendiente. Isaac Yanovich, expresidente de Ecopetrol, que además estuvo también en el Banco Mundial de la Mujer durante muchos años en su junta directiva, y Carlos Alberto Caicedo Duaz, gerente de Instrumental. Ellos y Octavio Quintero será el representante de los vocales. Octavio Quintero es el representante de la colonia granadina de Cali y será el representante de los vocales en la junta directiva de Cali. A ver, denos una primera lectura de esa junta anunciada, doctor Tascomo. Pues hombre, en mi pueblo dicen algo que es
el hilvanar popular. Dios los cría y ellos se juntan. Pues hombre, aquí lo que yo estoy viendo sencillamente, José Alberto, es una desatinada decisión del alcalde. Y yo diría no tanto de Rodrigo Guerrero, porque yo me atrevo a decir que Rodrigo Guerrero es un hombre bueno y es un hombre que tiene unas condiciones que a mí me parece más, lo pusieron como un bombero a apagar incendios. Yo creo que Rodrigo Guerrero en su cabeza le pasaba postularse para ser alcalde de Cali, pero como él también se debe a todos estos grupos económicos y él es de una élite en Cali, pues esa élite camina junta, viven en el Club Colombia, se concilian juntos y lógicamente actúan, así sea de alter egos de ellos. Y lo que yo creo aquí, José Alberto, es que las empresas municipales no son de esos personajes que usted menciona allí. Las empresas municipales, esos personajes, podríamos hacer un inventario, ¿qué le han producido? ¿Qué le han dado a las empresas municipales? ¿Un negociador que qué quería? ¿Vender las empresas municipales? ¿Un Nelson Garcés que en el Consejo yo lo veía pavonearse hablando de la pulcritud, de la corrupción y de toda la cosa? Y uno se da cuenta hoy que todos los grandes contratos de la ciudad de Cali pasan por las manos de él y están negocios de sus empresas allí. Es decir, se apoderaron del Estado para hacer lo que ellos criticaban. Esos corruptos anteriores, esos corruptos que se tomaron a Cali, esos corruptos que vendieron el estadio, esos corruptos que las megaobras, esos corruptos que todo. Pero mire hoy, le apuntan a las megaobras, querían la devolución de Encali. ¿Y quiénes se meten en la devolución de Encali? Los grandes cacaos de la ciudad, porque esos no son ángeles de la guarda, ni esos son menesterosos, ni pobres de la solemnidad de Cali, no, son grandes potentados económicos. Y aquí la pregunta es, si las empresas municipales de los caleños, de los usuarios, porque lo establece la 142, mi querido José Alberto, ¿dónde está el usuario? Y la pregunta es que va a defender? ¿Y el sindicato, dónde está el poder del sindicato para haber puesto allí a alguien? Por Dios, es que aquí hay una especie de desorden y de desinstitucionalización, y yo diría de pérdida de valor por la cosa nuestra. Nosotros defendimos desde los medios de comunicación esas empresas para que no se privatizaran, porque es que esos que hoy hacen parte de esa junta directiva eran los que les gustaba la privatización, los que querían vender, telecomunicaciones. Y raro no me da, y voy a hacer un poco desalmado en eso, pero raro no es que esa junta directiva mañana esté aprobando la decisión del componente de telecomunicaciones para venderlo y para privatizarlo. Y detrás de esa privatización siguen la privatización de los componentes de energía, de los componentes de acueducto, porque eso es un negocio ya. Los servicios públicos son un negocio hoy, como quedó demostrado, y por eso soy un crítico permanente de Álvaro Uribe, porque nos vendió la idea con el sofisma de la guerra que las empresas públicas eran malas y que había que privatizarlas. ¿Y en manos de quién quedaron? De sus familias. Permítame, doctor Tascón, y ojo, amable televidente, lo que está pasando con las semillas certificadas que le están impidiendo, o mejor, obligando a comprar a los campesinos que están en el campo, en el país, por otra vía ya está pasando en España con la energía solar. El gobierno de Mariano Rajoy ha sacado un decreto según el cual si usted tiene en su casa o en su oficina un panel solar no autorizado, óigame bien, no autorizado, a usted se lo retiran y le cobran una multa. Mejor dicho, usted ya no tiene derecho a la luz solar. Y ojo que esto viene pierna arriba. Y hay que ponerle cuidado. Al paso que va el mundo y al paso que va la codicia neoliberal, nos van a vender el agua embotellada, ya no para consumo de tomárnosla en el restaurante, sino para bañarnos, para lavarnos los dientes, para asearnos, etcétera, porque va a llegar el día en que los gobiernos, que no son gobiernos, sino grupos de poder entronizados en el gobierno,
dicen que para favorecer los intereses de sus empresas hay que sacar una ley a la medida que obligue al consumidor final a que compre el agua embotellada, la energía embotellada, como ya está pasando en España y ya va a pasar aquí, y compremos las semillas certificadas o embotelladas también. Aquí estamos a puertas de un tema muy delicado y invitamos a los caleños a que se pongan las pilas, a que no crean que ese problema es de unos burócratas, de unos negocios de políticos. Aquí está el futuro de la ciudad de Cali, está el futuro de los servicios públicos. No vaya a ser que dentro de muy poquito tiempo a nosotros también nos cobren respirar, porque para allá vamos. Pues hombre, José Alberto, por Dios, usted acaba de ser lapidario con esa expresión. Mire usted, ya no falta sino que los gobiernos que se vuelven amanuenses de la economía y de esos grupos económicos que ven un negocio, en toda parte ven un negocio, pues hombre, le coloquen una cubierta, será la tierra para que el sol no entre, y entonces hay que vender por pedacitos la entrada del sol a la tierra. Situación para ser exagerados, pero lo que uno no concibe es, por Dios, que un país que está buscando, o mejor, un mundo que está buscando aprovecharse del sol, aprovecharse no para que nos dé cáncer, sino para recoger su energía y mejorar nuestra calidad de vida, porque fíjese usted, si tenemos energía solar, que no cuesta absolutamente nada, porque es simplemente colocar esos paneles y demás, y eso es una inversión que dura años y años, pues nos van a permitir precisamente beneficiarnos. Pero todos esos componentes son los que yo digo, va a llegar un momento en que saturan a un pueblo, en que la gente va a ver ya con asco, si se quiere, la manera como se maneja el gobierno, cómo se manejan los países, cómo se maneja la economía, y esto hará en un momento dado que se estalle la situación del mundo, porque va a ser inaguantable. Pero mientras eso pasa, yo sí creo que volviéndonos acá a lo nuestro, en Colombia especialmente, en el Valle y en Cali, nosotros vamos a tener que seguir luchando desde estos estrados de los medios de comunicación, pues para decirle a la gente que despierte, por Dios, que no podemos seguir en esa insolidaridad con nosotros mismos, porque es que no es con un particular, es con nosotros mismos. De tal manera que, hombre, ahora que se va a venir esta próxima elección de congresistas, ojalá pudiéramos escoger lo mejor que tenga el país, que pudiéramos votar libremente, que no hubiera la presión, que rechazáramos esas dádivas que dan el día de las elecciones, o esos 4 pesos que le regalan a las gentes por vender su voto, porque sencillamente eso es lo que ha logrado que allá se enquisten esos personajes que convierten al país en una caja menor, o mejor, lo convierten en una finca, donde eso de comprar el voto es una inversión, pero sencillamente cuando se apoderan de ese Estado recuperan la inversión más el enriquecimiento que produce, y sencillamente lo vuelven es un negocio donde la suerte del ciudadano común y corriente, del campesino, de la persona que menos tiene, importa un carajo, importa nada ante el afán desenfrenado de enriquecerse, porque yo lo sigo diciendo, esta cultura mafiosa también que ha permeado a esas personas, los obliga y los hace ver que ese paso, así sea de 4 años por el Congreso, tiene que ser una razón para enriquecerse. Y a propósito de este tema de lo que es el futuro en Cali, refirámonos brevemente al tema del río tutelar de la ciudad. El río tutelar de la ciudad viene contaminado no precisamente por los invasores de Aguacatal Alto. Ellos son contaminadores, pero el agua viene contaminada de arriba, desde los farallones, y viene contaminada por explotaciones madereras, por explotaciones mineras y por casas de condominios campestres de Alto Turmequé. No es precisamente el más pobre el que contamina. Veamos la nota que nuestros periodistas nos han preparado para que nos refiramos un poco a este tema.
Nosotros estamos trabajando hace ya varios meses en lo que llamamos compensación por servicios ambientales, y se ha creado a través de lo que llamamos campaña por el orgullo de la cuenca del río Cali. Esto es en asocio con varias entidades, CBC, DAGMA, Parques Nacionales, Patrimonio Natural en Cali, y la idea es crear orgullo en la comunidad, en el usuario, en el habitante de la cuenca, de tal manera que nosotros podamos entregarle a la ciudad el río que se merece. Evidentemente ese es el objetivo ya técnico de la campaña. Actualmente en la zona que estamos estudiando se ha detectado que se producen aproximadamente 250.000 toneladas de sedimentos. Cuando la campaña entre en su etapa definitiva, le estaremos recortando aproximadamente 100.000 toneladas. Es en lo que llamamos la cuenca de Felidia y la cuenca baja del Pichindé. La cuenca del río Cali pues tiene 24.000 hectáreas, pero nosotros inicialmente estamos enfocados a una parte de aproximadamente unas 2.800 hectáreas. Bueno, los bosques definitivamente son indispensables para garantizar la función reguladora de las cuencas hidrográficas. La idea es lograr conservar la mayor cantidad de hectáreas sobre el esquema de compensación por servicios ambientales, para nosotros garantizar el abastecimiento de 400.000 caleños que están en las comunas 1, 2, 3 y parte de la 19. Definitivamente hay muchísimos problemas en términos de deforestación y también de incendios forestales. En este momento estamos teniendo bastantes problemas en términos de regulación. Cuando hay lluvias, tenemos situaciones de sedimentación, de alta sedimentación, y cuando deja de llover, lo que ocurre es que hay sequías, y eso lo vivimos el año pasado cuando hubo problemas de regulación. Hacer uso eficiente del agua, tratar de consumir la menos agua posible en nuestras actividades diarias, no lavar el carro en la casa. Ahí tenemos otro tema que es muy grave para la ciudad y que va a ser mucho más grave en los próximos años: el suministro de agua potable para el consumo humano en los habitantes de la ciudad. Cali se abastece del río Cali, de la cuenca del río Cali en la parte alta occidental, y de la cuenca del río Cauca en la parte sur oriental de la ciudad y para el centro de la ciudad. Esas son las dos grandes fuentes de las que toma el agua Cali, y ambas fuentes vienen altamente contaminadas. La del río Cauca no solamente por sedimentos, sino por metales y por lixiviados que vienen de las industrias del norte del Cauca y por la entrada a Cali por Jamundí y demás, sino que además el río Cali viene contaminado, ya dije, por los sedimentos, y lo dijo el gerente de acueducto, de la industria maderera, de la industria minera y de los habitantes, que, insisto, no son invasiones pobres las que están allá en los farallones altos arriba de Felidia y de la zona montañosa de la ciudad. Pues José Alberto, yo tuve la oportunidad de oficiar como director del INCIBA, que es un instituto de investigación científica, y tiene un área, una arista que tiene que ver precisamente con esa investigación de el recurso ambiental. Y tuve la oportunidad con el Ministerio del Medio Ambiente de generar un contrato para hacer un estudio del río Cali, desde Cali en su terminación hacia el río Cauca y la parte alta. Y la sorpresa de todo esto, como lo han dicho los diferentes informes, es que el río Cali está abandonado y está condenado a grandes dificultades, no solamente por esos fenómenos que usted ha acotado, que son la deforestación, la explotación ilegal de minas, la contaminación de esas casas que se han construido inclusive en terrenos que no son ni de ellos, no, son terrenos del Estado, ejidales. Exactamente, o ejidales o baldíos que se apropiaron de ellos y sencillamente hoy habitan allá, generando toda clase de contaminación. Y peor aún, en ese estudio
determinamos lo que usted ha dicho. Los contaminantes río abajo del Aguacatal no son tan grandes como los contaminantes que se tienen río arriba, porque lamentablemente eso le genera al municipio de Cali tener que utilizar mayor cantidad de químicos para el tratamiento de las aguas. Pero amén de todo eso, José Alberto, aquí hay que hacerle un llamado de atención al municipio de Cali, incluidas sus empresas municipales, a la CBC, al Ministerio del Medio Ambiente y a los habitantes que estamos en Cali. Y es la conservación. Fundamentalmente, usted ha dicho una máxima: si en Colombia nosotros no tratamos de cuidar nuestras cuencas hidrográficas, en el corto plazo, no en el largo plazo, vamos a tener grandes desabastecimientos de agua como se dan como consecuencia, por ejemplo, de que la planta del río Cauca tiene que parar, no porque no quiera tratar agua, sino porque el agua que baja por el río Cauca desafortunadamente tiene unos niveles de turbiedad que son inmanejables en cualquier planta. Lo que está pasando con el río Cali, que es un río que todos los días tiende a desaparecer, y fíjese que aquí hay una cosa que es bien interesante: Cali no es de un solo río. Cali tiene en sus montañas más de 7 ríos, y todos estos han comenzado a tener como condición el que hay una desforestación total. Y fíjese que la ley establece, y el gobierno ha legislado bastante fuerte, para que los municipios, y por eso nos han puesto tarifas, y nosotros pagamos la sobretasa ambiental en cada uno de los recibos del predial, para que ese recurso no se utilice más en tanto estudio y más en tanta baratija que conforma la conservación del medio ambiente. Se requiere es tomar acciones fuertes. Aquí la última compra de predios en la zona alta, que creo lo decía alguno, el gerente de acueducto, se hizo con el predio El Rubí, y ve el escándalo que se formó con eso, porque decían que eso pues era muy costoso y demás. Pero el municipio y las empresas municipales, que son las beneficiarias directas, no les ha preocupado por comprar las cabeceras de los ríos, si se quiere el término, para mantenerlas forestadas, para no permitir que se exploten, para hacer con ellas, por ejemplo, procesos incluyentes en el que los dueños de esas áreas, una vez se las compren, ellos queden allí, por decir, administrando eso, guardándolas, cuidándolas y permitiéndole que el monte crezca, que el monte se reconstruya, pero también que se haga mucha repoblación de árboles que produzcan agua. Esto realmente tiene que asumirlo el municipio de Cali, las empresas municipales y todas las entidades que tienen que encargarse del medio ambiente, so pena de que vamos a ver poco a poco cómo no vamos a tener líquido para tratar, no vamos a tener agua para meterle a las plantas de tratamiento, y vamos a ver lo que permanentemente ya comenzamos a ver: una cantidad de racionamientos en el verano porque no hay agua, y en el invierno porque viene contaminada o viene con una alta turbidez que no se puede tratar. O sea que la tarea que tienen los miembros de Junta Directiva de Encali y su gerente o los gerentes, el gerente general y los gerentes de división, es muy delicada, porque nosotros en la ciudad de Cali estamos en riesgo de tener problemas de abastecimiento de agua, tener problemas de abastecimiento de energía y tener problemas de decisión de telecomunicaciones y pérdida de competitividad en ese negocio. Esos son los 3 riesgos fuera del tema financiero. Por supuesto, José Alberto, es que nosotros no podemos pedirle a una empresa de alto calado que se venga para Cali cuando no le garantizamos sus servicios públicos, y peor aún, que son más costosos o que son mucho más costosos, que es peor. Pero mire usted algo que no lo podemos dejar de lado. Empresas municipales hizo grandes inversiones en materia de descontaminación, pero la abandonaron. Yo no volví a ver en Cali que se estén haciendo los famosos canales paralelos para separar las aguas hervidas de las aguas lluvias o de las aguas que están llegando por alguna circunstancia de las montañas. Eso era una obra que la comenzó Cali como una exigencia del medio ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente, de las sedes y demás, de no mezclar. ¿Por qué? Porque estábamos revolviendo de tal manera las aguas, y acuérdese usted que el río Lili
es uno de los que más recibe carga contaminante y no se ha creado por nada del mundo una línea paralela al río, por decirlo de alguna manera, que recoja todas las aguas servidas y sean enviadas a la conexión que se tiene con la planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR, que la PETAR tiene todavía capacidad para tratar todas esas aguas. Y esas aguas terminan yéndose a Meléndez, al río Lili, terminan yéndose al río Cali, terminan yéndose a los Jarillones del Cauca y demás. Luego, inclusive a Pance, termina contaminándose por la cantidad de viviendas que se han construido ya en Pance y todas estas parcelaciones que han habido en ese sector, pues están haciendo la contaminación hacia el río Pance. Luego, se necesita un plan integral de las empresas municipales, de la CBC y del gobierno en general para separar esas aguas servidas. Es que a uno le cobran, José Alberto. A usted en su recibo del acueducto le llega que si usted consume 1 metro de agua, tiene que pagar 1 metro de tratamiento de agua residual. Es decir, que si usted contamina 1 metro de agua, tiene que pagar 1 metro. ¿Esa plata qué? Esa plata es precisamente para hacer posible eso, para hacer posible que no los seres humanos que vivimos en la ciudad, pues tampoco podemos quedarnos con todas las suciedades y con todas las aguas contaminadas en la casa, pero sí hay que tratarlas, y para eso es que se han hecho esta serie de cobros, pero también hay que preguntarle a la CBC, que recauda plata en este sentido, hay que preguntarle a las empresas municipales hasta cuándo ustedes van a tener paradas esas obras, que son los canales paralelos para la separación de aguas residuales o servidas o de las aguas lluvias, porque eso es una necesidad imperiosa, en razón a que inclusive se hace falta ya, José Alberto, que no la culminaron, la segunda parte de la PETAR, que es la planta que va a tratar las aguas del río Cali, pero necesariamente se necesitan canales y se necesitan obras que recojan todas esas aguas servidas. Pues, amables televidentes, el propósito de este programa, ustedes ya lo saben, es darle a usted información para que usted piense y usted decida siempre en función del bienestar colectivo. Estos son temas que requieren más atención que la simple escucha de un accidente de tránsito, de un avaleo o de un incendio ocasional. Nosotros no tenemos nada contra la información noticiosa tradicional, pero sí creemos que usted, y como usted, los muchos ciudadanos y ciudadanas de Cali necesitan información calificada, es decir, información analizada por expertos, información que le permita a usted tener elementos de juicio para que comprenda hasta dónde es bueno o es malo, es positivo o es negativo, es procedente o improcedente tal o cual medida. Hoy miércoles el alcalde de la ciudad de Cali estará diciéndonos quiénes van a gobernar en Cali. Y esa no es una noticia de cóctel, esa no es una noticia de páginas sociales, esa es una noticia de ciudad. Nosotros estamos esperando a que estén posesionados y aspiramos a que alguno de ellos acepte nuestra invitación para venir aquí, a este canal y a este programa, a conversar con los ciudadanos, a darles a ustedes información de primera mano sobre cuál es el propósito de la nueva Junta de Gobierno que va a tener en Cali. Por ahora, el gerente encargado, Óscar Pardo, sigue allí. No sabemos si esa Junta de Gobierno lo vaya a ratificar. Hay voces que dicen que sí, que va a ser ratificado, y hay voces que dicen que no lo van a ratificar porque se devuelve a la alcaldía municipal y tendrán otra persona como aspirante al primer cargo ejecutivo de las empresas municipales. Lo que importa es que usted y yo, como ciudadanos, sepamos que a través de las juntas comunales, a través de las veedurías ciudadanas, a través de expertos analistas como el doctor Norberto Tascón y muchas otras personas que están en los medios de comunicación, en los bufetes jurídicos, tenemos la posibilidad de averiguar y reclamar nuestros derechos, porque no se nos pueden imponer y no se nos puede decir que no tenemos derecho a preguntar porque eso es un club privado o eso es una empresa privada. No, señor, usted y yo pagamos todos los meses los servicios públicos, y en los servicios públicos pagamos no solo el consumo, sino la burocracia, es decir, con cada peso que usted paga, le paga 1 centavo al sueldo del gerente.
Con cada peso que usted paga, le paga un centavo a los viáticos y a los honorarios que ganan los flamantes miembros de Junta Directiva de Encali. Así que esa es nuestra invitación. No sé si usted quiere cerrar, doctor, con alguna otra recomendación. Pues yo creo que lo que usted ha dicho, José Alberto, debe llamarnos a esa reflexión. Yo creo que los caleños debemos estudiar, y yo le pido al doctor Rodrigo Guerrero desde estos medios que por favor tenga una sensibilidad con los caleños. No se debe nombrar en la Junta Directiva de Encali gente desalmada, gente que no le interesa sino engordar económicamente sus bolsillos. Hay que meterle sensibilidad, hay que meterle pueblo a la Junta de Encali para que nos defiendan. Recuerde usted que esa Junta tiene unos representantes que se escogen de los usuarios y no estamos viendo. Además, mire usted, yo entiendo que Álvaro Pío Raffo también es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali. Entonces comienzan a concentrarse las decisiones en algunas personas que ocupan cargos muy sensibles en entidades muy sensibles. Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, amables televidentes, tomen nota de lo que estamos planteando. Recuerde, puede que sea muy bueno y exacerba el morbo que todos los humanos tenemos cuando nos dicen, uy, hubo un accidente, mataron a fulano, secuestraron a fulano, pusieron una bomba allí. Pero esas noticias no son noticias estructuradas, son hechos casuales que ocurren. Aquí estamos hablando de temas que tienen continuidad en el tiempo y que van a afectar su calidad de vida y la calidad de vida de nosotros. Atención con esto, lo invitamos a que usted actúe frente a estos hechos. Buenos días.